El tema que yo quería compartir con ustedes, hermanos, es acerca del pecado de la ingratitud. Nosotros sabemos que hay tantos ejemplos en la palabra del Señor que nos sirve para nosotros, ¿verdad?, estar recordando, porque como humanos y como hombres pecadores tendemos a olvidarnos de todas las grandezas que el Señor ha hecho en nosotros. Y el tema que yo prediqué el viernes, que el Señor me daba para compartir en el estudio, quería traerlo ahora a compartir con ustedes, hermanos, porque me decía el Señor que tendemos muchas veces a vivir en una ingratitud, hermanos. ¿Por qué? Porque se nos olvida de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que no hemos valorado muchas veces lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuándo? Cuando pecamos, cuando somos indiferentes, cuando no tomamos en importancia lo que es el caminar del Señor, desde la oración, desde leer la palabra, desde predicar y sobre todo vivir el Evangelio, porque eso es lo más importante, que debemos nosotros reflejar lo que es la salvación en nuestras vidas. Cuando pecamos voluntariamente nosotros, tendemos a olvidarnos de nuestro Señor. Olvidarnos es olvidarnos de su ley, de no ponerlo en práctica como el Señor quiere, porque muchas veces queremos servir al Señor como nosotros queremos. Y el Señor ha dejado establecida la palabra del Señor, la instrucción perfecta, el consejo perfecto de Dios para la vida de nosotros. Y sobre todo que no seamos como Israel, que no seamos como aquel pueblo que estuvo cautivo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 6, que estuvo 400 años en esclavitud. Porque este ejemplo debemos nosotros recordarlo, porque nosotros estuvimos cautivos. Nosotros estuvimos en algún momento cuando el Señor llegó ese día importante, se detuvo a rescatarnos y nos sacó de esa esclavitud. A muchos de nosotros nos sacó de diferentes pecados. A mí me sacó del alcoholismo, a mí me sacó de una vida en libertinaje. Por eso es que le doy gracias al Señor, pero debo de recordar que cuando nadie daba nada por mí, la salvación fue del Señor. Porque nadie, absolutamente nadie, hermano, merecíamos, ni merecemos, ni vamos a merecer que Dios, el creador del cielo y de la tierra, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y nosotros debemos de recordar todos los días, para vivir nuestras vidas en acción de gracias, ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque el que ahora estemos nosotros aquí sentados es por la gracia y misericordia del Señor. ¿Cuánta gente no ha muerto? Siempre lo voy a decir, ¿cuánta gente no ha muerto? Salieron a sus trabajos, es más, salieron a la iglesia y nunca llegaron a la iglesia. Se fueron a dormir y nunca despertaron. Es más, comiendo les llegó la muerte. Pero nosotros, el día de ahora, es algo tan grande que nosotros estemos aquí. Es por la gracia del Señor, la misericordia del Señor, que nosotros debemos de recordar de esa esclavitud que el Señor nos ha sacado. Porque cuántas veces nosotros, hermanos, hemos nosotros pasado situaciones tan difíciles, porque
la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero recordar, dijo Jesucristo, que yo he vencido al mundo. Y bienaventurados nosotros porque tenemos la palabra del Señor. Y nuestra confianza es de que en la situación que se nos ha presentado en algún tiempo, porque haz memoria, recuérdate cuántas tribulaciones has pasado, hemos pasado en enfermedad, en algún problema. Mas sin en cambio el Señor estuvo ahí para sacarnos. Tal vez alguna enfermedad diagnosticada que tal vez ya no había esperanza. Mas sin en cambio al Señor le plació sanarte. El Señor se compadeció de nosotros porque es misericordioso, compasivo. Porque ¿sabes por qué necesitamos esa vida en este cuerpo? Para tener nosotros la oportunidad de arrepentirnos. Porque la Biblia dice que sin santidad no veremos nosotros al Señor. ¿Cómo podemos nosotros agradecerle todos los días? Primeramente el abrir nuestros ojos, gracias Señor. Venir de rodillas todos los días, porque es un mandamiento del Señor, que debemos nosotros orar y velar. Eso es un mandamiento. Entonces, no nomás tomar la salvación como que sí te doy gracias al Señor, pero nuestros hechos están negando muchas veces que no somos agradecidos con el Señor, porque tendemos a olvidarnos o a pensar como que al Señor le corresponde. No, hermanos, necesitamos nosotros primeramente arrepentirnos. Segunda cosa, venir con acción de gracias al Señor, porque estamos respirando, nos hemos levantado, hemos llegado hasta el día de ahora para oír su palabra. Que no seamos nosotros como Israel, que debemos nosotros recordar que el Señor los salvó por amor a su nombre y nos ha salvado por amor a su nombre. Que como le dijo, es más, allí vamos a comenzar. Mejor abran en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y puestos de pie, hermanos. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 11. Así como le dijo a Israel, nos dice a nosotros mismos, para que veamos, hermano, que esa gracia inmerecida la hemos recibido hasta el día de ahora, hermanos, de que el Señor se manifiesta y se ha manifestado hasta el día de ahora en su misericordia. Dice en el 6, se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor fue quien escogió a Israel. El Señor quien le plació abrir nuestro corazón para que oyéramos esa voz. Venir a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Y el que nosotros hubiéramos dado el paso para venir a esa salvación tan grande, así como le dijo, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Te acuerdas tu vida pasada? ¿Te acuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Te acuerdas de esas caídas que has tenido y el Señor te ha recogido? Eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
os ha sacado Jehová con mano poderosa, porque milagros se hicieron cuando nosotros vinimos a esa salvación tan grande. Y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Nos ha sacado de esa mano que nos tenía, de esas cadenas atadas a Satanás mismos y sus demonios, porque estábamos atados en ese alcohol, en esas drogas, en esos pecados, que lo único que nos llevaban era al infierno mismo. El Señor y su mano poderosa fue quien nos sacó. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él que le odia. En persona le dará el pago, y guarda, por tanto, nos da un mandamiento, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy, y que cumplas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo ante tu presencia, Padre Santo, este privilegio, Señor, que tú me das, Padre, de compartir hoy palabra del Señor con mis hermanos, Padre. He aquí, Señor, me pongo dispuesta a tus pies, Padre Santo, Señor, reconociendo, Padre, que yo soy, Padre Santo, nada delante de ti, Señor. Mas tu palabra, Señor, dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Padre. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, convicte, Padre, nuestros corazones, Padre Santo, para que sobreabunde esa gran bendición de arrepentimiento todos los días que tengamos en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo le pido que tome control absolutamente de estos labios, Padre, y que despoje en mí toda carnalidad, Padre Santo, Señor. Y que, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, y que todo espíritu inmundo, todo gobernador y principado, Padre Santo, Señor, lo pongamos bajo nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sea glorificado, Padre Santo, Señor. Y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando estaba leyendo esta parte, hermanos, el Señor me traía a recordar en esos momentos donde el Señor llegó a mi vida. Tú puedes meditar y pensar, ahorita recuérdate, en el momento que te predicaron, en el momento que llegó ese arrepentimiento a tu corazón. Pero la palabra del Señor nos dice que aunque siendo insignificantes, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, antes del vientre de nuestra madre. El Señor nos escogió a nosotros para salvación y para gloria a su nombre. Y nos ha rescatado, nos ha dado algo tan grande. Y siempre lo contamos y no nos cansamos de contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aún los que no son convertidos reconocen que Jesús vino al mundo a darnos salvación. Pero todavía sus ojos de ellos están vendados. Y nuestros ojos fueron abiertos en aquel día que Jesús vino a tocarnos a la puerta de nuestro corazón. Que éramos nosotros insignificantes. Mas sin en cambio, Dios, el Dios de dioses y el Rey de los reyes, mandó a su Hijo a salvarnos,
a rescatarnos de esa podredumbre en la que vivíamos. Y nos hizo libres, libres del faraón, como dice, libres de las garras del mismo diablo. Fuimos libertos de esas cadenas que tal vez, ¿verdad? A veces nuestros ojos vimos una parte y no nos dimos cuenta tampoco de la otra parte. Mas sin en cambio, juntas todas las partes, el Señor hizo grandes maravillas en nuestra vida. Porque ya no hemos sido ni somos las personas que cuando comenzamos en este caminar. Porque ha cambiado nuestro lamento en gozo. Hemos nosotros creído. Nos ha transformado con un corazón de carne. Eso es porque la misericordia de Dios ha hecho grandes cosas a nuestra vida que no merecíamos ni merecemos hasta el día de ahora, hermanos. Que la bondad de Dios, como dice la palabra del Señor en el Salmo 27:13, hubiéramos desmayado si no creyéramos que veríamos la bondad de Jehová. Señor ha sido maravilloso y bondadoso para con nosotros. Él ha perdonado de una manera, no como nosotros. El perdón de nosotros lo traemos a memoria. Pero el perdón de Dios ha sido redimido en la cruz del Calvario. La redención que nos ha dado a nosotros nuestro Dios ha sido que ha puesto, como dice el Señor en la palabra del Señor, hasta lo más profundo del mar ha puesto nuestras iniquidades, de modo que no se acuerda de dónde nos ha sacado. Eso pensando me daba vergüenza delante de mi Dios. Porque es algo inmerecido, hermanos. ¿Quién somos nosotros para decir que merecemos esa gran oportunidad que el Señor nos ha dado de poder entrar en el reino de Dios? Es algo tan grande, hermanos. Y no debemos nosotros de olvidarnos de las misericordias tan grandes que ha hecho en nuestras vidas, que seamos agradecidos todos los días que nos quedan en este cuerpo. ¿Cómo? Contando las grandes maravillas, viviendo en obediencia, en rectitud delante del Señor. Así como el Señor le dijo a Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De modo que nuestro Dios diga que el Señor está contento con nuestras acciones. Que de verdad estemos nosotros esforzándonos, valorando esa salvación tan grande. Porque por gracia hemos sido salvados. Que así como llegó y le dijo a Israel: tú eras pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle en pueblo especial. Señor nos ha escogido a todos nosotros. Porque el Señor nos ha guardado hasta el día de ahora para darnos esa oportunidad de volvernos al Señor. Y que los que no le conozcan puedan oír esa palabra de salvación y de esperanza. Porque el Señor todavía sigue salvando, todavía sigue libertando, todavía sigue teniendo misericordia. Todavía el Señor, porque el Señor no cambia. Nuestro pensamiento quiere cambiar y pensar como que no. Pero eso es nuestro propio engaño. Porque nuestra falta de fe nos hace pensar que todavía ese era en el Antiguo Testamento o en las cosas pasadas.
Pero más sin en cambio el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Si yo soy Jehová de los ejércitos, que creé los cielos y la tierra. Nos puso el aliento de vida a cada uno de nosotros, solamente para darnos a nosotros esa gran oportunidad, porque en el tiempo preciso, en el tiempo de salvación, nos abrió ese oído espiritual a nuestra vida. Debemos nosotros darle gracias al Señor. Debemos tributar a Jehová todos los días de nuestra vida. Y no viviendo en ingratitud, como si se nos ha olvidado que nosotros no estuviéramos aquí, hermanos. Yo veo luego las estadísticas, cuánta gente muerta de alcoholismo, cuánta gente muerta de drogas, cuánta gente muerta viviendo en pecado. Mas sin en cambio nosotros estamos de pie y no somos una estadística más. Todo eso por el amor que ha tenido Dios a nosotros, que aún sin merecer, como le dijo a Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, porque la paga de nuestro pecado es muerte, era muerte, y sigue siendo la misma sentencia, muerte. El que nos hayamos librado pecando 1 año, 2 años, 3 años, yo no sé, haz memoria. ¿Cuántas veces anduviste sin el Señor? Porque muchos fueron rescatados en la juventud, otros en los 20, en los 30, en los 40. Todo eso es para que la gloria de Dios se manifieste. Y que veamos, como le dijo al pueblo de Israel, éramos los más insignificantes. Y yo les di una esperanza, que fue mi Hijo amado. Vino a la tierra, como dice Isaías 53. Fue molido por nuestras transgresiones y Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Eso es para que nosotros pudiéramos llegar hasta el día de ahora, hermanos, de estar sentados hoy día con la Biblia en la mano, con nuestro corazón abierto. Es porque el Señor no quiere, dice la Biblia, no, Él no quiere la muerte del que muere. La voluntad de Él es que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a un arrepentimiento, al conocimiento verdadero del Evangelio de Dios. Ahora, podemos nosotros tener un título de ser cristianos, de ser hijos de Dios, pero ese título es verdadero. Solamente nosotros y el Señor lo conoce. Porque nosotros, si vivimos en pecado voluntario, no damos testimonio de esa salvación tan grande. Nos hemos olvidado de las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Israel fue esclavo por 400 años. Dice, y miran, abran en Deuteronomio 26, del 6 al 8. Porque ¿quién no hemos nosotros clamado hasta ahorita en esas situaciones? O en el momento que el Señor nos rescató, cuando ya no podíamos dejar el alcohol, cuando ya no poníamos los que cayeron en el vicio de las drogas, cuando andaban muchos en prostitución, cuando andaban errantes, caminando en ese desierto, en las garras del enemigo. ¿Cuántas veces clamamos al Señor? El Señor nunca llegó tarde, porque aquí el testimonio de que estamos aquí, hermanos. Dice en Deuteronomio 26, del 6 al 8, Israel reconoció: los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre.
clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz. Así llegó esa voz cuando le clamamos, cuando ya no podíamos en ese pecado. Porque muchos murieron y nosotros estamos aquí. Dice, Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Solamente leyendo Éxodo del capítulo 7 al versículo 11, con grandes maravillas vino al rescate el Señor, manifestándose su poder, mandó 10 plagas. Y en la 10ª plaga fue liberto del faraón. Y ellos reconocieron, porque en el Éxodo 15 cantaron a Jehová, porque hizo grandes cosas, abrió el mar. Si conocen la historia, cuando ellos se encontraron entre la espada y la pared, y no había esperanza ni había fuerza humana en donde ellos pudieran escapar, cuando el faraón se levantó a quererlos otra vez, a agarrarlos como esclavos, el Señor abrió en seco el mar. Pasó el pueblo de Dios y su nombre de Dios fue glorificado. E Israel reconoció las grandes maravillas que hizo el Señor. Así el día de ahora reconocemos de dónde Dios nos ha sacado, de esa podredumbre. Vivíamos como esos huesos secos, sin esperanza, sin aliento. Mas sin en cambio el Señor llegó a nuestras vidas. Y así Israel reconoció y le dio gracias al Señor. Exaltando al Señor, dijeron, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífica en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con poder a tu santa morada. Nosotros hemos reconocido, así como Israel, las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero no nomás es reconocer de palabra y de labios, porque el Señor nos manda a una obediencia completa de su palabra. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Eso es un mandamiento que el Señor nos da en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no vivamos con un corazón ingrato. Que tengamos nosotros temor y respeto a nuestro Señor todos los días. Que le alabemos a nuestro Señor en obediencia, con un corazón recto. Por eso, el caminar no va a ser fácil, hermanos. Jesús lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Te vas a negar al pecado, pero va a haber una gran recompensa en el reino de los cielos. Todo esto es pasajero. Todo esto se va a quemar. Todo esto va a pasar. La realidad es que un día le vamos a dar cuentas al Señor de que no somos como Israel, porque hay algo de diferente a Israel a nosotros, que un precio fue pagado en la cruz. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo del 26 al 31, que cuando nosotros pecamos voluntariamente, como dice aquí,
Si pecamos nosotros voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como ahorita, Señor es quien nos está hablando. Los consejos perfectos y las advertencias que Dios nos está dando es el amor del Padre. Nosotros queremos ese consejo que no nos dañe nuestro corazón. Pero te digo algo, hermanos, hay tanta terquedad en nosotros que necesitamos las advertencias de Dios en nuestra vida para recordarnos nosotros antes de tomar la decisión de pecar, porque aquí dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que vio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos mueren irreversiblemente. Es ahí donde quiero llegar ahorita. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si Israel en ese proceso del desierto, porque ellos estuvieron errantes 40 años por el corazón no arrepentido. Si ustedes leen lo que es el Salmo 78, van a ver que no le dieron gracias al Señor, sino que de Dios se olvidaron. Pero no es de que no tenían a Dios en sus mentes, sino que la murmuración, las actitudes que tomaron ellos en el desierto, era un carácter que dice que se olvidaron de Dios, porque pidieron comida a su gusto y despreciaron el maná que les había mandado del cielo. Dice la Biblia en el Salmo 78 que todavía estaba el gusto en su carne cuando vino el furor del Señor, y a muchos les quitó la vida. Y eso tiene conexión con esto que acabamos de leer. ¿Cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Por eso es que dijo Jesucristo y lloró cuando lo rechazaron: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados. Yo cuántas veces quise juntar, como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Aquí la voluntad es de cada quien, la decisión. Si de verdad queremos vivir nosotros para agradar al Señor en santificación propia, ahí le vamos nosotros a agradar al Señor. Si no, nos vamos a comportar como Israel. Rechazaron al dador de la vida, porque a su pueblo vino y no le recibieron. Mas por el rechazo de ellos estamos nosotros aquí. Eso es por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero todavía el mandamiento que se nos da a nosotros: cuídate de no olvidarte de todas las cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Desde la niñez, desde la juventud. ¿Cuántas veces te libraste de morir? Vino una enfermedad de vida o de muerte, un accidente. Señor estuvo ahí perseverándote la vida, perseverándote la salud, para que pudiera llegar aquel momento de rescatarte, de rescatarnos. Por eso la advertencia del Señor nos dice aquí en Hebreos que debemos nosotros cuidarnos, que va a haber un castigo más grande para todos aquellos que pisotean la sangre de Cristo. La manera que podemos pisotearla es que si pecamos voluntariamente, escondiéndonos donde no nos ve el hermano, donde no nos ve el pastor, donde estoy aquí en el teléfono, donde estoy allá, al cabo nadie aquí. Eso es pisotear la sangre de Cristo. ¿Por qué?
no le damos valor a quien dio la vida por nosotros. Porque este pueblo de Israel fue cautivo por 400 años. Clamaron al Señor y el Señor los liberó por amor a su nombre, dice la palabra del Señor en el Salmo 106, capítulo 8. Él los salvó por amor a su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar y los sacó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, los rescató de su mano del adversario, cubriendo las aguas de sus enemigos, y no quedó ni uno de ellos. Así llegó el Señor a nuestras vidas. Se abrieron mares, se abrieron caminos, para que la mano del Señor llegara a rescatarnos. Por eso Jesús dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas ciudades se habían hecho tantos milagros, hermanos. Y una vez hice un estudio sobre cuántos milagros hizo en cada ciudad. Eran innumerables. Y la advertencia que el Señor le dio a esas dos ciudades: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra hubieran prevalecido hasta el día de ahora. ¿Sabes por qué? Porque ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Nos ha dado libertad de diferentes maneras. Por eso es que el Señor dice que no nos debemos de olvidar, porque el pueblo del Señor se olvidó. Debemos nosotros honrar al Señor con acción de gracias, de boca, de ojos, con todo nuestro cuerpo debemos nosotros glorificar al Señor, porque por gracia nosotros hemos sido salvados. No te puedes imaginar, créemelo, cuántas cosas hizo el Señor para salvación a nuestras vidas. Por eso es que el Señor me decía: es un tema de ingratitud. Porque muchas veces vemos nosotros que nuestras vidas tienden a irse por un camino no recto. Y el Señor le llama ingratitud a la manera pecaminosa. Ahora, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos finales, donde Jesús dijo que en los últimos tiempos el corazón del hombre se iba a enfriar. ¿Qué significa esto? Que iba a haber un rechazo a la santificación, un rechazo a la sana doctrina, un rechazo a la palabra del Señor, un rechazo a este tipo de predicaciones. No son cómodas para este cuerpo ni para estos oídos, pero de verdad es el amor verdadero de Dios, porque Él quiere que nosotros seamos advertidos del pago que puede haber si nosotros somos indiferentes a la voz de Dios. Ahora lo digo y siempre lo digo, y la realidad es esta: que la muerte va a llegar en cualquier momento. ¿Sí prendieron las noticias y miraron cuánta gente murió en Hawái? Y muchos de ellos no sabían que iba a llegar ese día la tragedia. ¿Quién somos para decir que nos vamos a librar y vamos a vivir hasta 100 años? La vida no es nuestra, este cuerpo no es nuestro. El Señor nos lo presta. ¿Sabes para qué? Para cuando llegue la muerte podamos estar limpios, emblanquecidos, y que Dios diga, nuestro Señor diga: entrar, hijos míos, al reino de los cielos. Pero Él también puede decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el cristianismo moderno de ahorita es un cristianismo mundano, que un día vienen a la iglesia y el otro día, yo siempre lo digo, este dicho lo digo, un día con la Biblia en la mano y el otro día con la botella en la mano. Ese no es el testimonio, porque si nosotros nos ponemos a escudriñar las Escrituras, nosotros debemos formar el carácter como Cristo.
Cristo fue santo. Cristo no se andaba con cosas como todavía andamos nosotros. Debemos nosotros quitar el pecado de delante de Dios. Dice el Señor, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. Porque si todavía tenemos vida y oportunidad de esperanza, oportunidad que debemos nosotros meditar en nuestra mente y de decir, gracias Señor por la oportunidad que hoy me das de poder arrepentirme, de poder meditar cómo está mi vida de delante de ti, de tener la oportunidad de arrepentirme, porque muchos ya no abrieron los ojos, mas la misericordia de Dios le ha placido que hoy tú y yo estemos de pie el día de ahora. Porque debe convictarnos en nosotros la manera pecaminosa que todavía hay en nosotros. Y debemos preocuparnos, porque el Señor puede agarrarnos con las manos en la masa. Y así como te acabo de decir, la tragedia llegó para Hawái. Al rato puede llegar un incendio, puede llegar una tragedia, un terremoto. ¿Cómo está nuestra vida de delante del Señor? Que no seamos ingratos de delante de Él, que vivamos una vida agradecida, así como Israel, 400 años en esclavitud, y pudieron haber seguido, mas la misericordia del Señor llegó a tiempo, hizo grandes maravillas. ¿Sabes por qué? Porque como humanos somos tan incrédulos que como Tomás, si no veo no creo. Pero bienaventurados son todos aquellos que han creído sin haber visto. Por eso es que estamos aquí. Que no seamos como Israel, que se olvidó del Señor. En el Salmo 106, 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes cosas en Egipto. Murmurando, renegando. Es que la manera, mira, de cómo le pedimos al Señor, debemos nosotros cambiarla. Porque al Señor a veces le exigimos. ¿Quién somos nosotros para exigirle? Hay un dicho en el mundo que dice, el pedir está el dar. Debemos nosotros en humildad pedirle al Señor, Señor, tengo necesidad de comida, Señor. Tengo necesidad de un trabajo. Señor, mira, no puedo vencer este pecado, Señor, ayúdame. Tú sabes mi esfuerzo. Pero si no buscamos la manera escrita, la manera correcta que está en la Biblia, velar y orar, para no caer en tentación, ¿cómo vamos a poder vencer todavía las cosas que nos aquejan en nosotros? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo oraremos, Jesús? Dice el Señor en Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Puedes ver esta palabra. Fíjate bien otra vez, medita y presta tu oído. Mira lo que le dijo el Señor al pueblo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Cuando yo leía esta parte de este versículo, quebrantaba mi corazón. Nuestro Dios no es un Dios que va a mandar el rayo y nos va a acabar a nosotros. No, porque su voluntad es que nadie se pierda, sino es que nos arrepintamos. Él no quiere la muerte del que muere. Él busca el acercamiento de nuestras almas hacia Dios, que podamos llegar a esa comunión de hijo a padre. Porque muchas veces nuestras iniquidades, nuestros pecados, hacen división entre Dios y nosotros. Cuando vivimos nosotros indiferentes a la voz de Dios. Cuando hay pecado en nuestras vidas, pecado voluntario. Y ay, como que si nada pasa, sí pasa.
hay división. Y el Señor le dice: pueblo mío, ¿yo qué te he hecho? ¿De qué te he molestado? Respóndeme contra mí. El Señor no busca molestarnos. El Señor busca la santificación de tu cuerpo, santificación de tu espíritu, de tu corazón, para cuando llegue el día de tu muerte puedas recibir ese galardón tan grande que Jesús dijo, que Él fue a preparar moradas. Las promesas que Dios tiene para nuestras vidas están escritas para alentarnos a nosotros, para que sigamos en esta carrera. No nomás es creer en Cristo, sino no olvidarnos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. No hay palabra en nuestro vocabulario para decir cuán grande ha sido Dios en nuestras vidas, cuánto Dios ha hecho por nosotros. Hemos clamado en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo que no había esperanza de nada. Pero el Señor ha sido nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio a las tribulaciones. ¿Sabes por qué? Por amor a su nombre. No que nosotros merezcamos algo. La gracia de Dios es tan grande porque Él busca el arrepentimiento verdadero de nuestras vidas. Como dice su palabra en Mateo capítulo 5 del 3 al 11. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso es que es necesario limpiar absolutamente todo nuestro ser. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Sabes por qué? Porque dice en Apocalipsis 21, del 3 al 7, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la promesa. La realidad es que en donde quiera hay reglas que no se deben de violentar para obtener algo. Por ejemplo, si tú quieres tener un récord limpio, pues debes de manejar, ¿verdad? Como te dice la ley. Si queremos entrar al reino de los cielos y recibir estas promesas, debemos nosotros vivir en gratitud, ser limpios y transformados de ojos, de boca, de corazón, dando gloria al nombre de Dios, con acción de gracias todos los días, dando un testimonio verdadero de que la luz de Cristo resplandezca sobre nosotros. Porque no podemos nosotros decir que amamos al Señor si no hay obediencia en nuestras vidas. Porque el Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre. Esa es la realidad. No nomás es tener un título, sino es que de verdad diga el Señor, hijo mío,
yo me complazco con tus acciones. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de vivir en gratitud todos los días. Valorar cada minuto que el Señor nos presta a estas narices. Que no seamos indiferentes a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y que nos sirva como ejemplo. Y no cometamos como Israel el error más grande de olvidarse de Jehová nuestro Dios. Porque Él no va a tener complacencia si nosotros vivimos burlándonos en todo este camino. Que no necesita estar el pastor al lado tuyo, que no necesita estar el hermano o la hermana al lado tuyo para que te comportes, sino los ojos del Señor escudriñan las intenciones del corazón. Y dice la Biblia que los ojos de Dios miran a los hombres buenos y a los malos. Aún la palabra que sale de nuestra boca, el Señor la conoce. Él sabe qué vamos a hablar. ¿De dónde podremos escondernos, como dijo David? Aunque huyéramos al mar, aunque huyéramos a la tierra es el estrado de los pies de Dios. Si oímos, si corremos allá al cielo, allá está el trono de Dios. Dios no puede ser burlado. Así es que todo lo que el hombre cosechare, eso mismo segará. Y si queremos nosotros recibir esa promesa que Dios ha dicho en su palabra, va a ser para todos aquellos que de verdad vivieron piadosamente en obediencia. Aquí no es quién está haciendo mejor o que el otro. El punto es que todos lleguemos a la meta final. Nuestra meta final es de estar en la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que si el mundo lo ha despreciado, no hay que despreciarlo nosotros, porque un pago fue pagado por tu rebelión y mi rebelión. La oportunidad que Dios nos da, hermanos, es tan grande. Valoremos y seamos agradecidos con una vida digna delante de aquel que todo lo ve. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Yo no sé en qué hayas fallado durante la semana. Yo no sé qué pecado te está haciendo tropezar. Lo importante está aquí, el que nos perdona. Porque hay un abogado a la diestra del Padre. Se llama Cristo. Y este abogado intercede por nosotros. Y su sangre sigue limpiándonos de toda maldad. Si nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado verdaderamente. Porque muchas veces podemos decir, Señor, si me arrepiento, de la boca para afuera. Señor no va a aceptar ese arrepentimiento. Si no reconocemos en honestidad en que hemos fallado. Señor está aquí para consolar, está aquí para levantar, está aquí para ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo a ti te doy gracias, te damos gracias unánimemente por ese amor tan grande que tuviste por nosotros. La misericordia, Señor, que sobreabunda y sigue sobreabundando y seguirá, Señor, se ha manifestado hasta el día de ahora, Señor. ¿Qué podemos tener en nuestros brazos, Padre, para darte una ofrenda, Padre, si todo lo que tenemos es tuyo, Señor? Obediencia quieres y no sacrificio. Por eso es que nos dice, Señor, que nos limpiemos de toda boca, de todo ojo, de todo ser transformado a ese carácter de tu Hijo, Señor. Porque la realidad es que sin santidad no te veremos, Padre. Señor, perdónanos en el nombre de Jesucristo a cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, enséñanos a valorar, Padre,
a darte gracias con gratitud, Padre Santo, para darte la gloria y dar testimonio de las grandes maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En obediencia, Padre, danos esa fuerza que no tenemos, danos esa resistencia que tu palabra nos dice en el libro de Efesios capítulo 6, tomar toda la armadura para decirle no al pecado. Señor, haznos, Padre Santo, hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores, Padre. La realidad, Señor, reconocemos que el tiempo se nos está acabando a nuestro cuerpo, Padre, y es que no hemos valorado muchas veces la paciencia que has tenido con nosotros, Padre. Recuérdanos, Padre Santo, de esa oportunidad y de todas las oportunidades que hemos tenido, Padre. Gracias, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre, que esta palabra que tú nos hablaste, incrústala en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Hola, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano y hermana, por haber entrado al video. Yo te pido que te suscribas y que compartas este video para que pueda llegar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y que puedas meterte a mi canal porque voy a estar subiendo videos. Dios te bendiga.